5 minutos de teología, 2 de marzo. Hoy comenzamos con amartiología. Amartiología se deriva de la palabra griega amartia, que significa errar al blanco, pecado. De modo que amartiología es la doctrina del pecado. Vamos a ver el origen del pecado. A. La entrada del pecado en el universo. Consultando Ezequiel 28, 11 al 19, vemos que Lucifer fue quien introdujo el pecado en el universo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El versículo 17. No había pecado antes que Lucifer pecara y se convirtiera en Satanás. Su pecado, el primero en el universo, fue cuando él eligió su voluntad por encima de la voluntad de Dios, deseando ser igual a Dios. ¿Por qué Dios permitió que el pecado entrara en el universo? Esa es una pregunta que Dios no nos ha respondido aún. B. La introducción del pecado en la raza humana. Así como hay pecado en la raza humana, debe haber habido un principio del pecado. Si no hubiera un principio para el pecado, el hombre hubiese sido creado en pecado. Y entonces Dios sería el creador del pecado, pero no lo es. El pecado entró en la raza humana a través del engaño y la desobediencia, motivados por la incredulidad o la duda. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dice 1 Timoteo 2:14. ¿Por qué Dios permitió que el hombre pecara? La única posible respuesta que podemos dar está en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a ver ahora la realidad del pecado. A. Las Escrituras declaran el hecho del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas 3:22. B. La naturaleza proclama el hecho del pecado, porque sabemos que toda la creación tiene a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. C. La ley descubre el hecho del pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. El apóstol Pablo pensó que era libre del pecado hasta que se miró en el espejo de la ley de Dios. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 7:7. D. La experiencia comprueba el hecho del pecado. Las experiencias de Moisés, David, Pedro y Juan revelan la realidad del pecado. Aún nuestra propia experiencia honestamente la declara. El hombre confiesa el hecho del pecado. 1. Los santos lo reconocen. Fue Job quien dijo, yo soy vil y me aborrezco. Isaías declaró, ay de mí, hombre inmundo de labios. Daniel, de quien nada pecaminoso se menciona, dijo, hemos pecado. Pedro clamó, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pablo escribió, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lutero reconoció, tengo más miedo de mi corazón que del Papa y de todos los cardenales. Moody dijo, el hombre con el cual tengo más problemas es aquel que camina bajo mi sombrero. 2. Los pecadores lo reconocen. Las escrituras abundan de confesiones de pecadores y de sus pecados. Faraón declaró, he pecado esta vez, Éxodo 9:27. Acán respondió, he pecado contra Jehová, Josué 7:20. Balaam admitió, yo he pecado, Número 22:34. Y aún Judas, quien traicionó al Señor, dijo, yo he pecado, Mateo 27:4. Ahora veremos la naturaleza del pecado. A. El punto de vista moderno sobre el pecado. 1. La sociedad lo llama indiscreción. 2. Los educadores lo llaman ignorancia. 3. Los evolucionistas los llaman trato de bestias. 4. Los científicos pseudo-cristianos lo enseñan como ausencia de lo bueno. 5. El hombre carnal lo excusa como debilidad amable. 6. Los nuevos teólogos lo declaran como mero egoísmo. Vamos a ver ahora el enfoque bíblico del pecado. 1. Pecado es perder la marca, errar al blanco, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ver también Romanos 5:12. Pecado significa no acertar con la divina puntería. 2. Pecado es transgresión. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. La transgresión de la ley puede ser casual o intencional. Aún así, en ambos casos es pecado. Había pecado antes de la ley, pero no era transgresión. Ver Números 4:15, Josué 7:11 y 7:15, Isaías 24:5, Daniel 9:11 y Oseas 6:7 y 8:1. 3. Pecado es la distorsión de lo que es recto. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. 2 Samuel 24:7. Ver también Romanos 1:18, 6:13, 2 Tesalonicenses 2:12, 2 Pedro 2:15 y 1 Juan 5:17. 4. Pecado es rebelión contra Dios. Oíd cielos y escuchad tú tierra.
porque habla Jehová, crié hijo y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2. Ver también 2 Tesalonicenses 2:4 y 2:8. 5. Pecado es una deuda. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Ver también Lucas 11:4. Las palabras ordenado de Lucas 17:10, debéis de Juan 13:14 y debemos de 2 Tesalonicenses 2:13 provienen todas de una misma raíz en el griego que denota deuda. 6. Pecado es desobediencia. Pecado es una falta en responder a Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Ver también Efesios 5:6 y Juan 3:36. 7. Pecado es una desviación ante los requerimientos de Dios. Esto significa una caída. Cada ofensa contra Dios es una caída. Pecado es siempre una caída que hiere. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Ver también Gálatas 6:1 y Romanos 5 del 15 al 20. 8. Pecado es incredulidad. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 1 Juan 5:10. Hasta aquí nomás la lección por hoy. Seguimos mañana si Dios así lo permite.